Nuevo bloque en Apuntes y vamos a hablar de un tema muy interesante. Tiene que ver con el Día del Ahorro Energético. Se celebra cada 21 de octubre desde 2012. No se sabe bien de dónde surgió la idea, pero lo cierto es que a nivel mundial se lo recuerda. Es un tema muy importante para los estados, pero también para cada una de las personas como individuos, porque tiene que ver con hacer un mundo más sustentable, teniendo en cuenta lo que sucede con el calentamiento global, tratar de hacer, bueno, un mundo mejor para todos. Queremos hablar en profundidad sobre este tema, por eso tenemos una invitada, es Laura Barnabó, que es la responsable de sostenibilidad de EMESA, que es la empresa mendocina de energía. ¿Cómo va, Laura? Bienvenida. Gracias, Laura, muy bien. Bueno, las Lauras. Sí. Gracias por estos minutos. Nos decías que es la primera vez en el canal, así que bienvenida. Bueno, ¿qué es el ahorro energético? Porque uno imagina que lo sabe, pero está bueno recordar qué es lo que abarca en definitiva. Bueno, es importante destacar que existe el ahorro energético, pero se habla mucho de lo que es la eficiencia energética, que están relacionadas, no son lo mismo. La eficiencia energética, que para decirlo de alguna manera simple, es un conjunto de acciones que se pueden hacer para optimizar la relación entre el consumo de energía y el producto o servicio que presta. Entonces, existen un montón de maneras y alternativas para poder optimizar este proceso, que van, como bien dijiste, desde lo que podemos hacer como individuos hasta lo que se puede hacer en todos los procesos, digamos, productivos, constructivos, etcétera. Transporte y demás. Todo lo que conlleva el consumo de energía puede hacerse de manera más eficiente. Eso sería el concepto puramente eficiencia. Interesante. Yo decía, bueno, los estados lo tienen en la agenda, afortunadamente, porque, bueno, en definitiva estamos hablando de más allá de la sustentabilidad, del calentamiento global, también de ahorro. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Lo que decís está perfecto y lo que tiene que ver es que hay una relación directa entre el consumo de energía y la generación de energía y la generación de lo que se llaman efectos de gas invernadero. Se miden toneladas de dióxido de carbono equivalentes, ¿no? Que hay una unidad de medida que se utiliza mundialmente. Y esos gases de efecto invernadero son los que provocan, o sea, cambio climático, lo que conocemos como el calentamiento global, cambio climático luego y demás. Entonces, es súper importante que nosotros hagamos un buen uso de la energía en todo lo que conlleva, como decía recién, poder hacerlo, para poder reducir la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera. Y así estamos contribuyendo al medio ambiente, que es lo que a todos nos atañe, digamos, y a nivel mundial hoy se plantea, ¿no? Como una emergencia. Bueno, hubo promesas en algún gobierno argentino de bajarlo en un encuentro mundial. ¿En qué lugar se encuentra hoy Argentina? Y específicamente después quisiera hablar un poquito de Mendoza. Sí, a nivel mundial esto, digamos, Argentina por supuesto lo ratifica. Existen, por un lado existen los que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esto es un pacto que se hace a nivel internacional. Los estados, todos los estados miembros de Naciones Unidas adhieren a esto y de alguna manera luego lo ratifican. Argentina lo hizo en el 2016 y con ello conlleva a establecerse metas dentro de estos objetivos ya establecidos, metas de qué va a hacer la Argentina para poder contribuir a estos objetivos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se está trabajando, por supuesto que sí. Han habido un montón de políticas a nivel nacional y también provincial, porque acá los gobiernos locales también adhieren. Lo que pasa es que es complejo, o sea, no es que de un día para el otro esto puede cambiar. Lo que requiere es cambios estructurales muchas veces, que hagan que hagamos las cosas de otra manera. O sea, que si hablamos de transporte tengan de otra manera, de cómo lo hacemos. Por eso se empiezan a plantear cosas como los autos eléctricos y demás, que no es tan simple. O sea, no es tan simple llegar de un día para el otro y cambiar una matriz energética, que es lo que se hace falta como orientarse a cambiarla, de una fuente que está basada en fuente primaria de recursos fósiles, lo que conocemos como gas, petróleo, carbón, y tenderla a una matriz más renovable. Entonces por ahí se engancha mucho lo que viene de generación de energías renovables. ¿Se están haciendo cosas? Por supuesto que sí. Desde Mesa, por supuesto, todo lo que nosotros hacemos. La empresa Mendocina de Energía trabaja generando proyectos y administra los activos energéticos de Mendoza, y nosotros todo lo que hacemos ya tenemos una mirada transversal teniendo el eje de sostenibilidad.
Dentro de sostenibilidad trabajamos eficiencia energética en todo lo que hacemos, digamos. Pero a nivel provincial también se está haciendo y a nivel nacional también. Falta mucho y estos son procesos largos y a nivel internacional falta mucho. Pero sí se hacen algunas cosas. Hablamos de algo que, bueno, no se puede hacer, como vos bien decías, de un día para el otro, pero se puede, hay que empezar. Argentina empezó, Mendoza también está en el camino. Sí. ¿Qué pasa con los individuos que también tenemos una responsabilidad? Sí, es interesante así como lo planteás porque nosotros siempre creemos que todo está en manos de los estados, los gobiernos o los privados y las empresas. Y no, sí, hay mucho por hacer. Por supuesto que todos estos cambios conllevan políticas que fomenten usos de energías limpias, por ejemplo, pero cuando hablamos que hoy nos queremos centrar en lo que es el ahorro energético y la eficiencia energética, nosotros como individuos tenemos mucho para hacer. Pasa que hay mucho desconocimiento. Nosotros cuando trabajamos desde este tema desde MESA, lo planteamos desde esto, que primero hay que concientizar a la población de qué es la energía, de dónde viene. Cuando yo prendo el switch de luz, cuando yo hago clic, ¿qué pasó? ¿Qué es todo el proceso que llevó a que esa energía llegue a mi casa? Si nosotros hacemos conciencia de dónde viene el proceso que eso conlleva, que es la generación, el transporte, la transformación y el transporte, y luego que llegue a mi casa, es muy grande, es muy complejo, muy costoso, y nosotros la tenemos disponibilidad inmediata, entonces no hacemos un uso racional, que se llama. ¿Por qué la tenemos? Porque siempre que prendemos va a estar. Entonces bueno, pero ahí te hago un puntito, porque pasó con las tarifas que nos volvimos un poco más responsables porque nos tocaron el bolsillo. Pero eso es así, digamos, somos los seres humanos funcionamos, somos hijos del rigor. Y es cierto que fue una política que es necesaria sincerar tarifas, digamos, de cuál es el costo real de todo este proceso que yo te estoy diciendo, que es para que llegue la energía a nuestros hogares, a la producción, al comercio y demás. Eso tiene un costo, bueno, no me voy a meter en tema tarifas, no es mi tema tampoco, pero cuando nosotros somos conscientes de esto, que existe y que es limitado, porque es un recurso limitado, se habla de que el ser humano solamente en su hábito de consumo puede llegar a ahorrar hasta un 30% de su consumo energético haciendo un buen uso. ¿Qué quiere decir esto? Que no conlleva, no plantea la alternativa de que dejemos de consumir o que dejemos de hacer las cosas que hacemos. Seguir haciendo lo mismo, haciéndolo de una manera más eficiente. Y en nuestros hogares son a veces pequeños tips, algunos los conocemos o los tenemos más familiarizados. Hay campañas también, casi siempre. Pero como desconocemos cuánto consume cada cosa, cómo se mide la energía, entonces nos es muy difícil materializar cómo hacer para hacerlo más eficiente. Hay un montón de ejemplos que nosotros tratamos de promover cuando damos charlas o demás, que son cosas muy simples, desde cómo lavo la ropa, cómo uso el horno, cómo uso la heladera. La pava eléctrica. La pava eléctrica, pero no es la pava eléctrica, son todos los electrodomésticos que tengan resistencia, que consuman más que otros. Pero no solamente porque tengan resistencia, sino que tenemos que evaluar la cantidad de horas de uso. ¿Sí? Para medir la energía nosotros tenemos la variable potencia, que es lo que consume, digamos, el electrodoméstico, y la variable tiempo, cuánto tiempo yo la uso. Entonces, ya que hablas de la pava eléctrica, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo una pava eléctrica que tiene una potencia de 2000 watts, que es lo que nosotros vemos que da el W. Están los numeritos. Es mucho 2000, pero a ver, es mucho o poco según cómo lo uso. ¿Es ineficiente usarla? No, depende de cómo la uso. Si yo me voy a hacer un té y yo voy a calentar 1 litro de agua para hacerme un té, estoy haciendo un mal uso. Estoy utilizando mucho más tiempo la pava eléctrica para calentar 1 litro de agua. Y voy a usar 200. Y voy a usar 200 centímetros cúbicos. Eso es un ejemplo de un uso ineficiente de la pava eléctrica. Si yo voy a calentar 1 litro, que la voy a guardar en un termo, de repente lo hago más eficiente. Siempre la pava eléctrica va a gastar más que otras cosas por el tema de resistencia. Pero aún así, son criterios y hábitos de consumo fáciles de cambiar. Sí, seguro, porque que cuando tenemos uno que lo conocer, entiende, claro, que tenemos que conocerlo. Conoce. ¿La plancha? Y la plancha también tiene una resistencia, entonces pasa lo mismo que con la pava eléctrica. Pero ¿qué pasa? Existen ya cada vez más tendencias a que los electrodomésticos vengan de una manera más eficiente, ya de por sí, digamos, en su uso. Pero aún así, si yo uso la plancha y yo hablo por teléfono, dejo la plancha encendida arriba del planchador. O la enchufo para planchar una camisa y nada al más. rato la enchufo
para que se caliente recomienda para otra no cosa, claro, no que no planches, claro. plancha, pero aprovechá y hacer una tanda Claro. y hacerlo en el tiempo menor posible, digamos. Lo mismo con casi todos los electrodomésticos, tienen sus variables y tienen sus tips. Claro. Vos decís, bueno, el lavarropa consume, y sí, el consumo en sí mismo de la ropa quizás no es tanto, pero ¿qué pasa? La ropa funciona muchas horas. Claro. En una casa donde se usa... Y si nosotros ese lavarropa le colocamos 5 prendas y no usamos su capacidad máxima y encima lo hacemos con agua muy caliente, bueno, conlleva mucho más uso de energía para poder hacerlo. Entonces, ¿cuál sería el tip? Y bueno, llenemos el lavarropa en su capacidad, tratemos de usar agua fría en la medida que se pueda y aprovechemos el lavado. No pongamos 5 lavados porque estaba esperando que venga más ropa más tarde. Entonces son pequeñas cosas que no nos modifican el servicio, ¿sí? Sino que es el cómo lo uso. Claro. Y así con la mayoría de los electrodomésticos. Que uno por ahí hasta que no, esto que pasó, que decíamos, aumento de tarifa, empezamos a ver qué era lo que gastaba, desenchufar cosas que no estábamos usando. Nosotros hablamos de los gobiernos, hablamos de los individuos. Hay empresas, por ejemplo, que ahora están haciendo, hablando de electrodomésticos, que te ponen la letra... Pero los que serían los óptimos... Es la etiqueta. Claro, es la una etiqueta eficiencia. ¿Son caros? ¿Son más caros o no? A ver, no soy especialista en etiquetas, pero estas etiquetas, y me vas a dar pie para contarte algunas de las acciones que se han hecho en Mendoza, que están buenas contarlas también. La etiqueta es una etiqueta que marca qué tan eficiente es el uso de ese producto. Siempre va a depender de cómo uno lo use, pero el equipo ya fue diseñado de tal manera de optimizar el recurso energético y agua. Muchas veces también toman otros criterios, no solamente el factor energético en su uso. No todos los electrodomésticos tienen etiqueta. Por lo general lo tienen los que son línea blanca, la heladera, lavarropa, aire acondicionado, cocina, creo que también. Son también aquellos que se usan mucho más. Una heladera todo el tiempo tiene que ser lo más eficiente posible porque la heladera está conectada 24/7 todo el año. Entonces, es algo que tiene que de por sí tratar de ser lo más optimizador posible. Existen, las etiquetas lo que te muestra es un estándar que te indica, según fabricación, y está estandarizado y obviamente controlado, como cualquier norma certificada, que te dice en qué nivel de eficiencia está. Y es importante decir que hay ciertas políticas nacionales e internacionales que te dicen cuál es el mínimo que puede tener la fabricación de... Se ha ido levantando con el tiempo, digamos, se les aplican a los fabricantes ciertas normas que tienden a que los electrodomésticos cada vez sean más eficientes. Entonces, al principio los novedosos son más caros, por supuesto, pero luego se van como normatizando y ya se fabrica así, entonces cada vez son un poco más accesibles. Bueno, antes de finalizar me decías que acá han hecho algunas acciones puntuales. Sí, puntualmente con la etiqueta hubo hace unos años un programa que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar a través del apoyo de Nación, de la Secretaría de Energía de la Nación, que lo trajimos, o sea, fuimos, el punto focal fue de Mesa en Argen Mendoza, y se hizo una experiencia piloto que fue muy interesante. Acá me voy a meter en eficiencia energética en los hogares, pero de manera constructiva. Bien. Y se hizo una experiencia piloto con 200 hogares voluntarios, donde se formó a ingenieros y arquitectos. Hubo más de 40 personas formadas a través de Nación, digamos, con profesionales que vinieron de Europa incluso, en lo que se llama eficiencia energética en hogares. Esto ¿qué busca? Digamos, el programa busca lograr algo que ya está pasando en otras provincias también. Nosotros fuimos pioneros en la ley, existe ya una ley, que es etiquetado eficiente de viviendas. No está todavía normatizada, la ley no está vigente, digamos, no está funcionando, no está operativa, pero la ley Mendoza la logró, se trabajó y se logró. Y lo que busca es esto, lo mismo que con un electrodoméstico, que las casas, al ser construidas, sean con un criterio de eficiencia. Buscar que cuando ya en el método constructivo se traten de utilizar criterios básicos, al menos básicos de sustentabilidad, tratar de unificar los códigos de edificación que hay, que cada municipio tiene el suyo, y llevar a una base mínima que nos permita decir, yo construyo y tengo una casa que ya de por sí la casa es más térmica, es más aislante, consume menos en calefacción y en refrigeración, porque la casa ya tiene un criterio de sustentabilidad. Claro, está bien. Tiene un criterio sustentable. Entonces, es súper importante. Ojalá que en algún momento podamos tenerla en vigencia. Y bueno, desde Mesa lo promovimos, se trabajó con municipios, con muchas instituciones, universidades y demás acá en Mendoza. Así que fue un trabajo muy interesante.
Y bueno, se tienen los estudios, se tiene todo listo, está la ley. Tiene que aplicarse. Es difícil, como te digo, Y son sí, por procesos. supuesto, son paso a paso. Pero se vienen haciendo Bueno, cosas. es muy interesante, la verdad que da para hablar, no tenemos más tiempo, pero ¿hay alguna web, algún lugar donde quienes están del otro lado puedan asesorarse, puedan aprender un poco más? Desde Mesa tratamos de publicar todo lo que hacemos, nosotros hacemos muchos proyectos educativos, tratamos de ir a concientizar, que es lo primero que te comentaba. Todo eso y todos los proyectos de generación de energía que nosotros tenemos están en la web, que es www.emesa.com.ar. Y nos pueden seguir en redes sociales, manejamos LinkedIn y bueno, pero la tenemos bastante actualizada, así que, y si no, ahí hay un correo, también nos pueden consultar por el correo. Bien. Bueno, abiertos a muchísimas gracias. Muy interesante y la verdad que nos toca a todos. No, a todos. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este Apuntes. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a las 18. Chau.